Hola queridos amigos y hermanos, bienvenidos a un nuevo episodio aquí en Presbiteriano Confesional. Bueno, más que un episodio, tenemos una nueva entrevista. Tenemos a un hermano llamado Alejandro Esteban, con el cual vamos a estar hablando algunos temas con respecto a qué, al pensar evangélico, y también todo esto alrededor de qué, del plebiscito. Estamos a un día, mejor dicho, casi a unas horas en que los chilenos tengamos que salir a qué, a votar, eh, bueno, y ver qué futuro nos espera. Bueno, pero claramente confiando en la providencia y el poder del Señor. Así que quiero pedirles, hermanos, que mientras se van conectando también puedan compartir este material con otros hermanos que a lo mejor les pueda interesar, de lo cual vamos a estar hablando hoy con mi hermano Alejandro Esteban. Así que aprovechen de compartir, aprovechen de pasárselo a otro hermano, si quieren le dan un like, si no quieren no importa. Así que bienvenidos, como dije, a un nuevo episodio aquí en Presbiteriano Confesional, donde tenemos una nueva entrevista. Así que vamos a traer aquí a la pantalla al invitado, a mi hermano Alejandro Esteban. Hola Pablo, Hola Alejandro, ¿cómo estás? bien, excelente. ¿Y tú qué tal? Bien, bien, gracias a Dios. Como he dicho en varios de mis videos, estuve 5 meses sin trabajo, entonces volver a trabajar al training que tenía antes me costó bastante. Es más, la primera semana creo que mi cuerpo no lo aguantó mucho, pero yo creo que ya después de esa semana ya estamos más, como se dice, más adecuados ya Oh, al trabajo. ya excelente, Eh, lo bueno que hay trabajo. Sí, sí, sí. Me gustaría que en breves palabras, en simples palabras, mejor dicho, te pudieras presentar a los hermanos que se están conectando, querido hermano. Sí, perfecto. Bueno, primero que todo, mi nombre es Alejandro, tengo 27 años, estoy ejerciendo la licenciatura de psicología, estoy en el periodo de terminación, ya culminando con lo que es la carrera, la profesión, y bueno, llevo aproximadamente 11 años dentro del ministerio cristiano, soy cristiano pentecostal. Así que esa sería como mi breve presentación o biografía. Amén, amén. Bueno, y bueno, todo tiene un sentido igual, o sea, que mi hermano esté aquí hoy con nosotros es también para que nos pueda hablar un poco sobre el pensamiento evangélico, el pensamiento más pentecostal, ¿cierto? Con respecto a lo que está sucediendo en el plebiscito. A mí me gustaría comenzar diciendo algunas palabras, o sea, estamos en el mes de octubre, el mes de la Reforma Protestante, el mes donde recordamos a esos reformadores que lucharon por la palabra de Dios, que lucharon por la gloria de Dios, ¿cierto? Eh, que también, como Calvino, que luchó también contra libertinos, que les prohibió también muchas veces que el tomar el sacramento de la cena. Y hoy nos vemos lamentablemente con iglesias históricas que profesan a lo mejor venir del protestantismo, pero que lamentablemente, y lo digo muy en serio, lamentablemente son bien libertinos con respecto al pensamiento ideológico el cual hoy está atacando el cristianismo. Bueno, ese era mi descargo. Creo que fue la instancia para poder descargarte, Pablo, está bien. Hay que aprovechar bien la plataforma. Exacto. Bueno, queridos hermanos, quiero también pedirles a aquellos que se están conectando, ya tenemos a 11 personas que nos están viendo, pedirles que compartan este material, si tienen preguntas también pueden dejar sus comentarios. También a ti, Alejandro, si quieres compartir con otros hermanos, puedes tomarte a lo mejor un minuto para poder compartir el link y así podamos darle pie a esta entrevista, ¿cierto? Con respecto al pensamiento evangélico y el plebiscito. ¿Ok? Yo voy a compartir esto. Lo hago en un momento. Sí, de hecho yo ya lo compartí. Ok. Vamos a meternos acá y vamos a compartir. Así que hermanos, les invito a que compartan este material. Bueno, después lo hago. Bueno, vamos a comenzar. Bueno, Alejandro, Perfecto. mira, han estado sucediendo varias cosas en nuestro país, ¿cierto? Hemos visto violencia de Arica a Punta Arenas, se podría decir. Eh,
lamentablemente por este tema ideológico, personas que a lo mejor profesan ser sabios, porque eso es lo que profesan, ser sabios, han avalado en cierto sentido la violencia. Con respecto claramente a todo lo que está sucediendo en el plebiscito. A mí me gustaría preguntarte algo, ya que tú eres hermano pentecostal y del sur, ¿cierto? Me gustaría preguntarte cuál es la situación en la iglesia en el sur de nuestro país. Bueno, Pablo, de acuerdo a lo que estuvimos conversando previo a este live, yo quería aclarar cierto punto. En primero, yo no estoy hablando en representación de alguna organización particular, ni tampoco en representación de algún ministerio específico, pastorado o obispado, sino que yo vengo desde mi perspectiva pentecostal independiente de forma autónoma. Desde mi perspectiva, voy a tratar de relatar los acontecimientos, cómo se están dando en esta zona del país, ¿ya? Porque yo sé que yo, por ejemplo, puedo tener una percepción de las cosas, pero hay gente que puede diferir con lo que yo pueda mencionarte en este momento. Claro. Entonces yo no puedo encajar con el pensamiento de todos, sino que para hacerlo ya más independiente y responsable de mis palabras, quiero dejar ese punto claro. Okay. Y con respecto a la pregunta, Pablo, mira, en general las iglesias acá en el sur han tomado la determinación de subordinarse a lo establecido por el gobierno. Eso que implica la restricción y la no congregación dentro de los templos por causa del tema COVID. Sin embargo, la situación ha venido cambiando por diferentes sucesos. Uno, porque la OMS ya determinó de que la cuarentena o los tipos de restricciones que se han estado estableciendo no son los más adecuados. Y eso lo que ha traído consigo es una supresión, una opresión de lo que es el pueblo cristiano conforme a la forma de desenvolverse. Yo no sé si tú bien sabes, pero una de las características fundamentales dentro del mover pentecostal es la predicación al aire libre. Entonces, eso durante ya este periodo de cuarentena, lamentablemente se ha suprimido, pero no todos piensan de la misma forma. No todos se encajan dentro de ese determinado espectro de personas que concilian la idea de estar en casas encerrados. Entonces, si bien es cierto, las iglesias se han subordinado a las autoridades, no necesariamente es el pensamiento colectivo de todas las iglesias, porque hoy en día hay iglesias, por ejemplo, en sectores vulnerables, sectores marginales, que no han dejado de predicar el evangelio, se sigue anunciando el evangelio del reino, y eso ha tenido repercusión en las iglesias históricas, en el sentido de iglesias históricas pero pentecostales, y ahí tú tienes un sinfín de iglesias que no necesariamente se alinean al pensamiento de otras congregaciones pentecostales. Pero sí lo que se ha hecho es tomar las precauciones, ya sea por niños, adolescentes, tercera edad, con el fin de que no haya un rebrote o brote mayor. Exacto. Me gustaría referirme un poco igual a la situación en el sur con respecto a la violencia, porque claramente en el sur ha existido violencia con respecto al plebiscito, que a lo mejor no se ha nombrado mucho en la televisión y otras cosas. No sé si tú a lo mejor nos podrías dar algunos datos sobre lo que está pasando por esos lugares. Sí, mira, en general yo he trabajado en dos iglesias y he colaborado en otros ministerios como el Ministerio Carismático y ministerios independientes a las iglesias matrices pentecostales. Y la visión con respecto a la violencia y la postura del plebiscito son dos. Por una parte están las iglesias históricas pentecostales que son apolíticas, que no tienen relación directa con la política, y está el otro grupo que sí hace valer su deber cívico, su derecho y su responsabilidad como ciudadano del país. Por lo tanto, es un tanto confuso el hecho de poder definirte en un concepto la base de lo que pueden pensar todos los pentecostales, porque no es así. Es decir, que hay una carencia, hermano, siendo ya más transparente, hay una carencia en cuanto a la definición del concepto de fe de lo que nosotros tenemos. Porque hoy tú tienes un universo tan grande en cuanto al mundo pentecostal, que ese universo
ese universo no alcanza a definir ni articular su propia confesión de fe. Y ahí tú tienes, por ejemplo, pentecostales que abrazan doctrinas reformadas, tienes pentecostales que abrazan doctrinas bautistas, tienes pentecostales que abrazan doctrinas presbiterianas. Entonces al final se da una nomenclatura por causa de no haber una confesión de fe. Y están estas dos aristas, estos dos extremos, que hay una iglesia que es apolítica y hay una iglesia que sí es política, que sí comprende el concepto del deber cívico dentro de la sociedad. Pero para recalcar algo, porque uno puede verlo de una perspectiva negativa, pero también tiene algo positivo, que producto de que las iglesias históricas pentecostales han delimitado su campo de acción referente a la política, tú no ves mucho la influencia del Estado dentro de esta iglesia. Las iglesias se paran por sí solas, caminan por sí solas. Te das cuenta, por ejemplo, hay un tema con la propiedad privada. Quizás me estoy saltando a otro punto súper rápido, pero es sumamente importante recalcarlo, porque ahí está el tema de la propiedad privada. Nuestros templos se sostienen de manera independiente al Estado. Nosotros no tenemos subvenciones o no tenemos beneficios económicos de parte del Estado para decir, ok, el Estado mantiene y dirige las iglesias pentecostales. Eso no es así. Las iglesias evangélicas pentecostales en su mayoría se solventan solas, de la mano de Dios. Entonces, ese es un punto a destacar. Pero en el tema de la política, ahí, como yo te dije anteriormente, hay un problema que pasa por la definición y de su confesión de fe. Tú dentro del mundo pentecostal te vas a encontrar, Pablo, con gente que no sabe definirte por qué cree lo que cree. No tienen la capacidad de decirte por qué causa ellos creen las prácticas que ellos tienen. Y ahí hay un problema mayor, que tú te encuentras con las tradiciones. ¿Y qué hacen las tradiciones? Desplazan la palabra de Dios. Entonces, ese es desde mi perspectiva, siendo subjetivamente independiente al universo completo pentecostal, esa es la visión que yo puedo tener. Al respecto de lo que acontece, por ejemplo, hace unos días, lamentablemente, falleció un hermano en Coyipulli. Un golpe directo para el cuerpo de Cristo. Un golpe duro. Y este hermano era perteneciente a la Iglesia Metodista Pentecostal, liderada por el obispo Bernardo Cartes. Y está la otra rama, que es la Iglesia Evangélica Pentecostal, que como cuerpo, en su unión, considerando de que somos uno en Cristo, se duele frente a esto. Pero si nosotros rompemos el paradigma de estas dos congregaciones, nos damos cuenta que no es solamente del mundo pentecostal, sino que va mucho más allá. Por ejemplo, ustedes como presbiterianos, yo vi las publicaciones, porque es un dolor interno en el cuerpo. Individualmente somos una nueva creación, pero sin embargo, como cuerpo somos uno en Cristo. Entonces eso se hace evidente. Yo creo que este tiempo que está pasando la iglesia hoy en día en nuestro país, creo que es una campana, es una campanada de unión, de unidad, de quizás no necesariamente vamos a encajar o cuadrar todas las doctrinas y las prácticas, pero sí de considerar de que Jesucristo es nuestro Señor. Claro. Sí, exacto. Bueno, podría preguntarte cuál es el problema en sí, pero me gustaría llegar como al final, a la conclusión con respecto a todo esto, ¿cierto? Como dando un cierre. Por lo cual me gustaría saltarme otra pregunta, porque ya me respondiste como la segunda. Me gustaría... Okay. Bueno, hemos visto que claramente hay una gran división con respecto a la iglesia. O sea, y cuando hablo de la iglesia, hablo de la iglesia invisible. Hablo de pentecostales, presbiterianos, ¿cierto? Anglicanos. Hablo de la iglesia invisible, ¿cierto? El cuerpo de Cristo. Ha habido, en cierto sentido, un tipo de división. ¿Por qué ha habido como un tipo de división? Claramente por ideologías que se han introducido dentro de congregaciones. Ahora el tema en sí. ¿Por qué crees tú que se ha logrado convencer a muchos o condicionar a muchos
con respecto a estas ideologías que en cierto sentido, o mejor dicho, no en cierto sentido, sino que finalmente son contrarias al cristianismo? Primero que todo, yo pienso que todo esto pasa por, valga la redundancia, pasa por un tema de formación, pasa por un tema de discipulado, pasa por un tema de que en las iglesias hoy en día, y no necesariamente las pentecostales, sino que en todas las iglesias, ampliando el universo, pienso de que hay un tema de carencia de liderazgo, la forma en que tú estás discipulando. Claro. Hoy en día tú encuentras denominaciones donde no se ejerce lo que es el discipulado, lo que es pasar tiempo con la persona, desarrollar un tipo de comunión en el cual tú puedas instruir, guiar, formar, desarrollar a la persona con el objetivo de que la persona pueda comprender cuál es su posición en Cristo y quién es en Cristo. Saber que Dios es su proveedor, saber que Dios es su sustentador, saber que Dios es su sanador, que implica muchas cosas. Es decir, las palabras del Señor bíblicamente dice de que sus palabras son espíritu y son vida. Eso es una realidad. El punto está en que hoy en día, lamentablemente, dentro de esta carencia que se puede evidenciar dentro de las iglesias interdenominacionalmente hablando, te encuentras que nuestra juventud hoy en día abraza doctrinas diversas y extrañas como son las ideologías marxistas, socialistas, porque presentan un prototipo de justicia social. El punto es que la verdadera justicia viene instaurada a través del evangelio del reino. La única forma de poder traer justicia, entre comillas, igualdad y paz es a través del evangelio de Jesucristo. ¿Por qué? Porque en Jesucristo somos uno solo. No hay hombre, no hay mujer. Entonces, ahí empieza a deconstruir todo el pensamiento humanista cuando Dios dice de que en Cristo fuimos unidos, fuimos injertados en Él. Entonces, la problemática hoy en día con la juventud es que la juventud busca un sesgo, busca una caravana social, hablando socialmente, busca una caravana donde ellos poder integrarse para poder responder a esas inquietudes que ellos pueden tener. Entonces, dentro de esas propias inquietudes, lamentablemente la iglesia, como carece de discipulado, como carece de formación, no le da las respuestas atingentes a la escritura. Claro. Entonces, lamentablemente, tú hoy ves jóvenes, adolescentes en las marchas, saltando con la consigna, el que no salte es Piñera. Entonces, tú bíblicamente tú nunca vas a ver a Pablo saltando el que no salta es Nerón. Claro. ¿Te das cuenta? Tú nunca vas a ver a Pablo en esa posición. De hecho, Pablo discipula de tal manera a Timoteo que lo deja sumamente instruido orar por todas las autoridades, los que están en eminencia. Entonces, más allá de orar, está bien, la palabra tiene cabida en nosotros, pero vamos a la acción. La palabra tiene acciones correspondientes, la fe tiene acciones correspondientes. Entonces, hoy por tratar de implementar una justicia social, lamentablemente la mal llamada justicia social, que no ha comprendido la justicia del reino, tú tienes a gente, y no solamente adolescentes y jóvenes, sino que adultos, que están abrazando este sesgo ideológico socialista. Exacto. Sí, mira, el otro día participé en un estudio bíblico de un pastor amigo muy querido, y él hablaba sobre el gobierno presbiteriano, o sea, en el sentido de la responsabilidad de los ancianos de la iglesia, de los ancianos de las congregaciones. Al fin y al cabo, después del estudio bíblico, viendo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento con respecto a la responsabilidad de los ancianos, de los presbíteros, tanto del presbítero regente como el presbítero docente dentro de lo que es el presbiterianismo, si los ancianos estaban mal, en el sentido de que no eran responsables, de que no eran piadosos, de que no supieran guardar piadosamente las ordenanzas del Señor y cuidar, ¿qué cosa? La iglesia, los hermanos, las ovejas, con amor, con misericordia, pero también enseñando una sana y perdurable y fuerte doctrina, ¿cierto? Si los ancianos estaban mal, claramente todo el cuerpo hacia abajo también iba a estar mal. Son los representantes, ¿cierto?, del Señor. Entonces son aquellos que enseñan a la congregación. Ahora, tú hablabas sobre los jóvenes, ¿cierto? Si vemos una gran cantidad de jóvenes hoy día perdidos, y también estoy muy de acuerdo contigo con respecto al liderazgo, que el liderazgo está mal. O sea, si el liderazgo no ha sido capaz de enseñar a estos jóvenes, de traerlos con amor y misericordia, de enseñarles el Evangelio de Jesucristo,
claramente hay algo que está mal y tiene que ver con aquellos ancianos. Es más, por allí el pastor citaba, si más no recuerdo, a Ezequiel, y era como casi una profecía. Ancianos que realmente estaban adorando dioses ajenos, se habían ido en pos de idolatrías y habían dejado al Dios vivo. O sea, es Mm. algo complicado. Como decías tú, es algo también para meditar y también para ir al arrepentimiento como iglesia, como congregación en este tiempo. Me gustaría, dime, ¿quieres hablar? Sí, Pablo, de hecho concuerdo mucho con lo que el trabajo que ustedes realizan. Para clarificar un poquito el contexto dentro de nuestra iglesia pentecostal, yo sé que en tu iglesia le llaman ancianos, ¿verdad? Sí. Acá en nuestra iglesia está, por ejemplo, la figura pastoral, luego de ello viene lo que son los oficiales, que vendría a ser un grupo de hombres constituido por 12 hombres, y ellos son los colaboradores del ministro, en este caso del pastor. Mm, Ellos cumplen la función secundaria luego al pastor para poder regir y dirigir la iglesia, donde están involucrados el cuerpo de jóvenes, su liderazgo, el cuerpo de señoritas, su liderazgo, el cuerpo de niños, adolescentes, las dorcas, un clásico dentro de las iglesias pentecostales, donde mm, ellos son los encargados. Entonces, como tú bien lo ves, me gusta mucho una frase que usa Juan Calvino. Él dice, el pastor tiene dos voces, una para llamar a las ovejas y mm, otra para ahuyentar al lobo, o mm, ahuyentar a los lobos. Entonces, yo creo que hoy en día estamos en una situación tan compleja de pasividad, estamos tan cómodos en nuestra posición que no estamos viendo cómo lobos están ingresando dentro de nuestras congregaciones con mm. ideas socialistas, Exacto. pensamientos radicales, que no se alinean Mm, a la palabra de Dios. mm, exacto. Sí. Bueno, y con respecto a eso, me gustaría tratar de hacer como un análisis con respecto a este movimiento ideológico. O sea, ¿cuál sería tu análisis sobre este movimiento ideológico que habla también de tolerancia? O sea, el discurso de ellos, tanto en plataformas como YouTube, como Facebook, etcétera, etcétera, casi siempre es de tolerancia, pero sin embargo es intolerante y violento. ¿Cuál sería tu análisis con respecto a esto? Bueno, con respecto a este movimiento ideológico, soy absolutamente contrario. Amo a las personas en sí por causa del amor que Dios depositó en mí, para que lleguen al conocimiento de la verdad. Pero en sí la estructura y este sistema que lo está subordinando a ellos, soy sumamente contrario. Eh, Mira, principalmente, Pablo, pienso desde mi subjetividad que si el día de mañana llegasen los cristianos a afirmar o a votar, que están en su libre albedrío, su libre decisión, votar por el apruebo, eso para mí me da a entender de que ellos están aprobando de manera directa y consciente la violencia. Mm, Están aprobando la marginalidad, están aprobando el hecho de no subordinarse a las autoridades a través de la mm, palabra, por causa de mm, que en esta violencia que tú ves completamente despavorida, tú te encuentras con muerte, te encuentras con destrucción, te encuentras con ruina, mm, pobreza. Entonces, exacto. en simples palabras, el enemigo es impresionante porque esto como que uno lo articula bíblicamente y dice, Jesús vino para dar vida y vida en abundancia, vida zoe, vida de calidad, vida de comunión con el Padre, vida de paz, de amor, en Él, en Cristo. Pero Mm, el ladrón no vino sino para matar, robar y destruir. Entonces tú te das mm, cuenta que lamentablemente dentro de estos movimientos te encuentras con muerte, con destrucción, con robo. mm, Entonces, exacto. ya no pasa solamente de que un cristiano vaya por el apruebo, sino que el cristiano que vota por el apruebo, sin lugar a duda, está aprobando la violencia, la marginalidad, la muerte, la destrucción, etcétera. Así de Mm, tajante, hermano. Quizás estoy siendo mm, un poco radical, pero es la verdad de acuerdo a la luz que yo he tenido, o la luz que mm, Dios me ha impartido. mm. Claro, Esa es mi percepción de lo que yo veo. claro, o sea, es que es obvio, o sea, más allá de la violencia, ¿qué es lo que hay detrás de esta ideología? O sea, analizar un poco qué es lo que hay detrás de todo esto, el fin principal, y como lo he analizado ya hace bastante tiempo, el cristianismo. No es que esta ideología quiera derrocar un sistema económico llamado capitalista o neoliberal,
sino que lo que quiere derrocar son las bases morales que provienen también del cristianismo. O sea, como tú mismo dices, ¿dónde aprendes a que robar es malo? ¿Dónde aprendes que el adulterio es malo? ¿Dónde aprendes que el matrimonio se compone de un hombre y una mujer? ¿Dónde aprendes eso? Eso no lo aprendes de un sistema humanista, capitalista, sino que proviene de la palabra de Dios, proviene de la ley de Dios. Entonces, si lo analizamos un poco, el fin principal de todo esto es derrocar el cristianismo, destruir el cristianismo. Y lo hemos visto con quema de iglesias, lo hemos visto con cierta persecución a algunos hermanos por las redes sociales, con amenazas, etcétera, etcétera. Y eso es algo obvio, o sea, es obvio que ir por el apruebo es algo bien, bien contradictorio. Yo entiendo, sí, porque yo he hablado con algunos hermanos que a lo mejor desean una nueva constitución, pero claramente una nueva constitución en el sentido de que se rija por la ley de Dios, que sea Cristo la cabeza, ¿cierto? El rey, pero debemos entender el contexto en el cual estamos, ¿cierto? No va a ser el hermano Juanito, como lo hemos dicho muchas veces, ni la hermana Juanita, ni el hermano Pepito, quienes van a estar allí confeccionando la Constitución de Chile, sino que van a ser activistas políticos, ¿cierto? Es más, por ahí hoy día me enviaron un audio donde se decía que la Constitución, o si realmente gana la prueba, esa Constitución ya está escrita, y son constituciones, o sea, no constituciones, sino la Constitución, que atenta directamente contra valores cristianos, o sea, y eso es terrible. Así que es algo para pensar, creo yo, que los hermanos que a lo mejor tomen una decisión o ya tomaron la decisión, aún así deberían meditarlo. Lo otro, que a mí me gustaría aclarar un poco, o sea, muchos hablan de justicia. El otro día, no sé, creo que tú también viste la entrevista al administrador del otro Canuto. Sí, de hecho. Él se refirió mucho a la justicia, ¿cierto? La justicia del Antiguo Testamento y nombraba, ¿no? Que la justicia y del pobre, la viuda, bla, ¿cierto? Pero claramente él no Jurisprudencia. tiene, sí, o sea, pero claramente él no tiene una panorámica de lo que es a lo mejor teología bíblica, de la buena, por supuesto, donde la justicia claramente proviene o está dentro del marco del pacto y también de la ley de Dios. O sea, cuando el pueblo de Dios era fiel al pacto y andaba en la ley de Dios, había justicia. Pero cuando el pueblo de Dios era quebrantador del pacto y se iba en pos de dioses ajenos, claramente sufría la viuda, el pobre, el huérfano, etcétera, etcétera. Entonces, si ellos claman ese tipo de justicia, entonces el Estado, el gobierno, debería regirse, ¿por qué? Por la ley de Dios. Pero ellos no quieren eso. Exactamente, ellos no quieren eso. Ellos buscan otro tipo de justicia, que es una justicia, como se puede decir en palabras vulgares, una justicia de cartón, una justicia que no tiene que ver con la ley de Dios. Y eso hay que dejarlo claro. Y para eso, queridos hermanos, ahora a lo mejor si ustedes nos están viendo, les animamos también a que estudien la palabra de Dios, a que también hablen con sus pastores, con sus líderes, que quieren estudiar más profundamente la palabra de Dios y que no se dejen llevar por a lo mejor comunicadores o activistas, porque esos son activistas políticos, los cuales a lo mejor los quieren llevar por caminos que realmente son caminos de maldad, porque eso es lo que es. Me gustaría pasar a la otra pregunta, querido hermano, que dice así. Y aquí yo creo que nos vamos a ir en la profunda. Vamos, dice, querido hermano, tenemos una gran cantidad de congregaciones a lo largo del país. Y eso es obvio, o sea, aunque las estadísticas digan lo contrario y mientan, no, tenemos una gran cantidad de congregaciones a lo largo del país, o sea, existen muchas congregaciones a lo largo del país. ¿Cuál crees tú ha sido el problema que ha llevado a la iglesia a no ser un ente de transformación cultural? Porque ese es el otro tema. O sea, en Mateo 28 Jesucristo nos dejó una tarea, y es hacer discípulos a todas las naciones, es ser sal y luz en este mundo. Pero, ¿por qué existen tantos asesinatos, tanta destrucción, tanta droga? ¿Por qué el mundo aún se sigue oscureciendo cada vez más? Y no somos en este tiempo sal y luz, la cual yo creo que este mundo necesita de forma urgente. Bueno, Pablo, creo que la pregunta es bastante extensa y hay que considerar diferentes
diferentes perspectivas con respecto a la pregunta. Si bien la pregunta está en negativo, yo podría darte una respuesta en positivo, pero la vamos a ir adaptando en base a lo objetivo, que es por qué causa hay tantas organizaciones y por qué no ha sido un ente de transformación social. Desde mi perspectiva, estimado Pablo, pienso que la Iglesia de Cristo hoy en día, de acuerdo al universo en el cual yo he trabajado, sí ha sido un ente, ha sido un organismo de transformación social. Década de los 30, 40, 50, 60, pero sin embargo esto fue en decadencia. Quizás la pregunta podría haber sido, ¿por qué hoy la Iglesia no está siendo un ente de transformación social que impacte? Quizás ahí está la diferencia, el impacto que está teniendo la Iglesia cristiana hoy dentro del medio social. Porque, mira, sinceramente, las iglesias pentecostales donde yo, por ejemplo, he trabajado, y ministerios carismáticos y otras iglesias, cumplen una labor fundamental dentro de lo social. De hecho, yo no sé si tú sabes, pero la gran mayoría de las iglesias pentecostales todas tuvieron un origen sumamente en extrema pobreza. La gran mayoría de la población que hoy es miembro dentro de las iglesias pentecostales era gente de escasos recursos. Eran los apartados, los que estaban fuera del prototipo de sociedad que tenía Chile en cuanto al estrato social de la clase media, sino que estaba en lo bajo. ¿Y qué es lo que hace el Evangelio? El Evangelio, a través de la revelación de Jesucristo, impacta a las personas y transforma su vida, comenzando desde su forma de pensar. Y Dios le da la visión al hombre para que el hombre pueda emprender, y no solamente emprender para él, sino también para poder ministrar generosidad a los hermanos. Ya ahí tú ves, por ejemplo, los ministerios hoy en día, los ministerios carcelarios, tú ves el trabajo que se realiza, tú ves también, por ejemplo, dentro de las actividades que se pueden, o que yo conozco, dentro de las iglesias pentecostales, hay becas que subvencionan a cierto tipo de alumnos, ¿cachai? Para becas universitarias, se hace un trabajo en conjunto con la gente. Por ejemplo, en este periodo de pandemia, yo fui testigo de cómo Dios ministró generosidad a través de un ministro, llevándole mercadería, harina, llevándole un saquito de papa. Entonces, quizás ese impacto material hoy no está repercutiendo en lo espiritual. Porque puede ser que eso que es una ventaja ha venido a ser una desventaja al no considerar la atmósfera o la esfera espiritual del contexto en el cual estamos. Hoy, tú, por ejemplo, predicas en las poblaciones y son muy pocos los conversos. Pero si tú tienes una memoria histórica y tú lees hacia atrás, tú te das cuenta de que antiguamente la predicación al aire libre generaba tal impacto que las personas tenían una conversión a Jesucristo, y esa conversión traía una transformación cultural en cuanto al pensamiento y el lenguaje. ¿Qué es lo que hacía Dios a través de esa conversión? Establecía una familia nuclear, conformada por un padre, una madre, los hijos. ¿Cuál era el objetivo? Instruirlos, desarrollarlos y que crecieran dentro del campo espiritual, que conocieran de que Jesús es el Señor. Pero hoy en día, lamentablemente, como dije anteriormente, lamentablemente, quizás ese beneficio material ha cegado la visión espiritual y el trabajo que se ha realizado. Otro punto que tratar es el tema de las diferentes organizaciones. Tenemos una cantidad enorme de denominaciones, y eso lo que ha hecho es fragmentar al cuerpo de Cristo. No es que yo hablo en lengua, no es que no hablamos en lengua, es que nos tenemos que bautizar por las aguas, no es que los infantes también tienen que ser bautizados. Entonces eso, bueno, quizás voy a ser un poco directo, quizás eso ha traído cierta fricción entre los hermanos y no hemos comprendido de que hemos sido bautizados en un solo espíritu y en un solo cuerpo, que es el cuerpo de Cristo. Entonces ahí tú te das cuenta de la competitividad entre ministerios, quién crea el templo más grande, quién tiene la iglesia más lujosa, quién tiene más locales. Entonces, yo, por ejemplo, Pablo, desconozco cómo es la administración de templos dentro de la iglesia presbiteriana, pero en mi caso personal, se establece una iglesia matriz y los locales, que son iglesias pequeñas, pero que pertenecen a la iglesia matriz. Yeah. Entonces, tú caminas una cuadra, te encuentras con 15 templos dentro de una cuadra.
Estoy exagerando, pero te encuentras con 4 templos y todos son del mismo corte pentecostal. Bueno, y la gente del vecindario, bueno, ¿dónde nos congregamos? Si todos estos dicen tener la verdad. Entonces ahí también vuelve sobre nosotros la crítica misma. ¿No será que estamos siendo muy partidarios de nuestro logo, de nuestro estandarte, de nuestra misión, de nuestra visión de iglesia, y estamos perdiendo el sentido, que es la evangelización, que es el discipulado, que es instruir a las siguientes generaciones? Hermanos, nosotros hoy, Pablo, tú y yo, somos el resultado de una generación anterior. Y contemporáneamente hablando, tú te das cuenta de que nuestra generación está abrazando doctrinas diversas y diferentes, o sea, extrañas. Parece que los que estaban atrás, antes de nosotros, no lo están haciendo muy bien. Y eso es una reflexión para nosotros. Yo, por ejemplo, escuché al hermano Nathan Anderson. Me gusta escucharlo a él, yo desconozco de qué línea es, pero el hombre tiene como una visión tan clara de las siguientes generaciones, y yo creo que eso viene por causa del postmilenialismo, que también es interesante. De hecho, hermano, quiero ser bien crítico, yo sé que hay gente pentecostal viendo este live. Les comento, John Wesley era postmilenial, abrazaba la doctrina postmilenialista, y John Wesley fue el instructor de Wills Hoover, el patriarca del pentecostalismo aquí en Chile, y eso es un dato sumamente interesante. Entonces, creo que ahí, y de hecho, te doy otro datito más, Pablo, quizás con esto te va a poner a danzar, pero es que Wills Hoover fue definido por su nieto como un puritano. Entonces, ahí te das cuenta de que a veces nos empapamos mucho en los colores independientes y perdimos el sentido. ¿Cuál es el objetivo? ¿Por qué se estableció esta iglesia acá? ¿Vamos a hacerle la competencia a nuestro hermano o vamos a anunciar el evangelio del reino? Claro. Claro, o sea, yo, por mi parte, cuando yo analizo lo que sucede, o sea, con respecto a la realidad de lo que es el evangelicalismo a nivel nacional, bueno, y no solamente a nivel nacional, porque esto no es algo que sucede solamente en nuestro país, o sea, no es algo particular, sino que es a nivel mundial. El evangelicalismo guerra en esto. Entonces, mi análisis tiene que ver claramente con un tema que es desechar un poco lo que tiene que ver el conocimiento. Tú mismo hablabas hace un momento atrás, bueno, y el conocimiento en todo sentido, o sea, conocimiento doctrinal, conocimiento histórico, que nos puede ayudar como creyentes a poder seguir una línea, porque no solamente a lo mejor en una iglesia pentecostal de corte carismático, que a lo mejor en cierto sentido no tenga una confesión de fe, pero también puede suceder dentro de una congregación que diga ser reformada, en que a lo mejor exista un cisma y uno se va porque no le gustó otro, o sea, no le gustó algo y creó su propia iglesia. Entonces, es algo complicado. O sea, vivimos en un tiempo donde la verdad en este tiempo, ¿cómo lo puedo decir? En un tiempo, la palabra no es postmilenial, me quedo pegada la palabra postmilenial. En este tiempo relativista, corrígeme. o postmodernismo, esa es la palabra, postmodernismo, donde la verdad está fragmentada, relativista, etcétera, etcétera. Entonces cada uno tiene su verdad, nadie acepta la verdad absoluta, no existen absolutismos, etcétera, etcétera. Claramente existe esta problemática de querer de desechar, en cierto sentido, algo de lo que tiene que ver la razón y la fe, que creo yo que va muy unida, ¿cierto? Volviendo al otro, hablando de los líderes, hablando de los ancianos, de los pastores, si no existe un cuerpo doctrinal firme, ¿cierto? Firme. Y cuando hago, no se asusten, queridos hermanos, cuando hablo de doctrina o teología, porque cuando yo pienso en doctrina y teología, va de la mano con la dependencia del poder del Espíritu Santo. O sea, nosotros los reformados creemos eso, o sea, creemos que el estudio teológico, el estudio de la palabra de Dios, va claramente regado de oración, de oración, de la dependencia del poder de Dios, y algo que hace falta hoy en día. Muchos desechan la teología. El que algunos no comprendan temas como el bautismo, temas como el rapto secreto, que se habla mucho, escatología, esa es la palabra, y otros temas más de la salvación, de la soteriología,
es porque se ha desechado el tema del conocimiento. Y como se ha desechado el conocimiento, también ingresan ideologías que son contrarias al Evangelio. Por aquí hay una hermana que se llama María Teresa Pinochet, y ella pregunta, como que nos está diciendo, hermanos, vuelvan al tema. Dice, ¿cuál es el Perfecto. fundamento? Dice, ¿cuál es el fundamento para el rechazo y el del apruebo? Eso es lo que pregunta. ¿Cuál es el fundamento para el rechazo y el del apruebo? ¿Qué Bueno, dirías aquí tú? yo creo que sí, yo creo que aquí hay que apelar al sentido común, pues. Hay que apelar al sentido común porque eh, uno de los principios que estableció la Constitución que ya está vigente hoy en día es el derecho a la vida. Entonces, silenciosamente, eso no se ha hecho público hoy. No se ha hecho público en el sentido de los que van por el apruebo. Pero si tú te das cuenta, dentro de los que van por el apruebo, te das cuenta de que está el movimiento feminista con la sororidad. Y tú sabes que ellos van por el tema del aborto. Entonces, ahí hay un principio básico, no matarás. El resto es sentido común. Porque si uno trata de poder implementar una justicia humana, un sistema humano, tú te das cuenta que el resultado va a ser lo que aconteció con Babilonia. Entonces, desde mi percepción, en base a la pregunta de la hermana, es que lea la Constitución, si es que no lo ha hecho, y que vea los puntos que Claro, están a favor. Eso es lo primero. obvio. Tienes que leer la Constitución. De hecho, si tú me permites, creo que aquí tengo la Constitución y el artículo 19 dice, la Constitución asegura a todas las personas, artículo 19, inciso 1, el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de las personas. La ley protege la vida del que está por nacer. Primer punto. Cuarto inciso, dice, el respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia, y asimismo la protección de sus datos personales. Significa de que yo como cristiano, si quiero celebrar un culto en mi casa, lo hago cuando quiero, como quiero y con quien quiero. Y el Estado no puede intrometerse en eso. A diferencia cuando tú tienes, por ejemplo, un Estado socialista, donde el Estado es el líder. La figura del líder tiene absoluto control de todo tu accionar. Absoluto. Económico, privado, colectivo. Significa de que si el Estado está en contra de la religión cristiana, en este caso del cristianismo puro, tú no tienes la capacidad ni la libertad para poder desarrollar estos cultos independientes a que el Estado te apruebe o no. No lo puedes hacer. Claro, exacto. Sí, o sea, ¿por qué ir por el rechazo? Bueno, porque creemos, yo por mi parte, también es mi opinión personal, también quiero aclarar eso, no estoy representando a nadie, solamente mi opinión personal, ahí tienen mi nombre. ¿Por qué por ir por el rechazo? Por ahí escribió Gary DeMar hace un tiempo atrás, es como ver una pieza del ajedrez en dirección claramente por la gloria de Dios, ¿cierto? En este mundo, creo yo, es lo que pienso. Y otra cosa, Pablo, Porque, dime. no, prosigue nomás, para que termine la idea. Y por eso prefiero ir a votar por rechazo, a quedarme sin hacer nada. Creo que es la mejor opción. Claramente la constitución que hoy tenemos se hizo con respecto para contrarrestar otra ideología, ¿cierto? Que en este sentido es la ideología marxista. Porque vemos la familia como un pilar a lo mejor fundamental dentro de la Constitución, o porque vemos también el cuidado de la vida por nacer, porque claramente la otra ideología está en contra de todo esto. Es más, por allí Friedrich Engels fue uno de los que pensó, escribió y después con el tiempo se desarrolló el tema de querer destruir el núcleo familiar. Fue él el que dijo que el hombre era el burgués y la mujer dentro del matrimonio era la oprimida, ¿cierto? Como la proletaria. Entonces había que sacar a la mujer, o en este caso destruir el núcleo familiar, un pilar fundamental, ¿cierto? Entonces, esta ideología va en contra de los principios del cristianismo. O sea, cuando algunos dicen, no, pero si no es tan así, esto no va a pasar, eso es mentira. O sea,
algunos pecan de inocencia. Esto es real, las cosas están sucediendo. Hace un día atrás hice un video donde hablaba sobre este panfleto, no sé si recuerdan el panfleto donde decía yo apruebo para que la iglesia salga de las calles, yo apruebo por el tema de la homosexualidad, yo apruebo que los carabineros no anden en los ceros, etcétera, etcétera, y muchos por ahí me escribieron quejándose, tratándome también despectivamente, ¿cierto? De que yo era un mentiroso. Por allí un ministro, y no quiero decir su nombre, un ministro trató como decir que yo estaba difamando, ¿ok? Pero déjeme decir a ese ministro que yo estoy súper tranquilo, estoy en paz con Dios porque sé que lo que estoy diciendo es verdad. Y es más, yo le escribí un poco más abajo que el sentimiento es mutuo, porque vivo en el cerro, yo vivo en el cerro, yo salí de la población más marginal de Viña del Mar, de Forestal Alto, y yo sé lo que escribíamos en los cerros cuando yo era de los cerros. Po. Yo sé que las poblaciones, claramente, muchos no respetan a la policía local, crecen pensando que el rico es el malo y nosotros, o los que roban, son los Robin Hood de la sociedad. Entonces, nacen con ese pensamiento ideológico ya desde niños. Entonces, decir que esta ideología es buena, no, pues no es buena, es contraria. Y no solamente es contraria al cristianismo, es contraria a la constitución, o sea, del ser humano, o sea, va en contra de la humanidad misma. Es solamente ver los países como Venezuela, Cuba, ¿cierto? China, algunos dicen, no, pero es que China claramente es una potencia, ¿cierto? Tiene un sistema económico y capitalista, para que sepan, pero dentro del país chino, el cristianismo es perseguido, muchos son torturados, no se les permite predicar. O sea, si tú eres cristiano en China, puedes hasta morir. ¿Por qué? Porque es un país comunista. Entonces, querer implantar esa ideología en nuestro país es un grave error. Es contradictorio para mí con el cristianismo. O sea, no puedo decir que yo soy cristiano, ¿por qué? Y voy a ir por el apruebo por un bono. O sea, por favor, la palabra de Dios dice no robarás. Y el mandamiento positivo, se podría decir, de ese mandamiento, es que debemos trabajar, ganarnos nuestro sustento con el sudor de nuestra frente. Eso es lo que Dios nos manda. Pero lamentablemente muchos desean que las cosas lleguen gratis y ese es el pensamiento humanista. Porque debemos comprender que dentro del mandato cultural, desde Génesis hacia adelante, Dios mandó a Adán y a Eva a que señorearan y dominaran el mundo, y ese mandato cultural aún continúa. Somos nosotros los que debemos, aquí en este mundo, trabajar, ¿cierto? Cultivar, señorear este mundo. Pero muchos hoy día no quieren trabajar, pues. Muchos hoy día quieren crear su propio Dios. Es más, el crear una nueva constitución en blanco, supuestamente, es como si estuvieran creando, como si hubieran tomado un madero, una piedra, ¿cierto? Y estuvieran talando su falso Dios. Porque eso es, el Estado se forma un falso Dios. El Estado me da, el Estado yo quiero esto, señor Estado deme esto otro, señor Estado deme esto. No es así. Nosotros tenemos un solo rey y ese rey se llama Jesucristo. Nadie más que Jesucristo. Y nos regimos por su palabra. Por eso nosotros creemos y decimos muchas veces que la única regla de fe y de conducta para nuestras vidas es la palabra de Dios. Y nada más que la palabra de Dios. Sí, de hecho añadir a eso, Pablo, de que bíblicamente nosotros debemos comprender cuál es nuestra posición como hijos de Dios, en quiénes somos en Cristo. Eso es importante. Muchos de los creyentes hoy en día no saben quiénes son en Cristo. Y bíblicamente Efesios dice de que nosotros hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Es decir, nosotros estamos en el lugar de confianza, en un lugar reposando con Cristo, Él en la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Entonces, esa visión tanto humanista en mejoras, por ejemplo, la gente lamentablemente ha sido manipulada por causa de haber un doble estándar. Se dice de que las mejoras en la salud vienen por causa de no vienen por causa de la Constitución vigente. Sin embargo, para la información en general, para aquellos que han leído o han entendido esto, es que las mejoras en la salud y las reformas tanto en educación, salud, financieramente hablando, no pasan por la Constitución, pasan por políticas públicas. Entonces, aquí te das cuenta de que nuestro país está siendo gobernado y liderado por una clase política que es sin Dios o anti-Dios. Entonces, ese es un problema porque nuestro país, y ahí volvemos al tema cultural, nuestro país en su momento tuvo tal impacto el cristianismo
que gran población hoy en día, en comparación a otros años o a otras épocas, nuestro país goza por causa del Evangelio lo que hoy tenemos. Pero nuestros representantes no necesariamente piensan igual que nosotros. Exacto. Y eso, hermano, es una crítica ya personal de cada persona, porque uno tiene que informarse. Es más, Pablo en el libro de Romanos, si mal no recuerdo, capítulo 5, dice de que nosotros reinamos en vida. O sea, empoderémonos de esa verdad, porque Dios lo dijo, reinemos en vida. Es decir, a través de la palabra de Dios y el poder del Espíritu Santo, el cual mora en nosotros, siendo conscientes de quiénes somos, qué es lo que tenemos y qué es lo que podemos en Dios para poder transformar las adversidades. Y ahora, en el peor de los casos, hermano, algo que agregar. En el peor de los casos, si nuestro país entra en crisis por causa del apruebo, hay que tener tranquilidad porque nosotros estamos en Cristo. Nosotros no estamos en la crisis, estamos en Cristo. Nosotros somos un reino independiente a lo que se está gobernando aquí en la tierra. Nosotros, Dios a través de nosotros va a establecer su reino. Amén. Y ese es un pensamiento postmilenial. Sí, lo sé. Vas bien caminado, hermano. Amén. Bueno, hermano, estamos llegando casi al final, estamos a casi una hora, pero me queda una pregunta que también yo creo que nos debe hacer reflexionar, porque después de mañana, Dios mediante, claramente, porque no sabemos qué pueda suceder mañana, además no tenemos asegurado ningún día ni un segundo en esta vida, porque tenemos un Dios soberano, pero pensando hacia el futuro, ganar el rechazo, ganar el apruebo, ¿cuál es el camino que la iglesia debe tomar? Porque esto nos debe llevar a reaccionar, por cierto, nos debe llevar a examinarnos, nos debe llevar a tomar medidas. Por allí existen los hermanos también, por un lado pentecostales, que son los evangélicos por el rechazo, ¿cierto? Los hermanos de evangélicos por el rechazo. Vi que el día de ayer hicieron como su último video como de campaña por el tema del rechazo, obvio, pero no sé si tendrán más proyectos hacia adelante, porque ese es el tema. Podemos estar discutiendo esto una y otra vez, ¿cierto? Pero debemos tratar de mirar hacia adelante, con una perspectiva bíblica, con acción también, con oración, pidiéndole al Señor que nos guíe, para que estas cosas también puedan ir cambiando dentro de nuestras congregaciones. Entonces, ¿cuál sería el camino a tomar como iglesia? ¿Cuál piensas tú que debería ser esa vía la cual deberíamos tomar cada uno de nosotros? Una respuesta corta: volver a la palabra. Hay que volver al fundamento. Las iglesias hoy en nuestro país tienen que volver al argumento, tienen que volver a la palabra, volver a la enseñanza, volver a establecer el fundamento, el cual es Cristo, no las tradiciones, hermano. Porque, hermano Pablo, yo quizás con un sabor amargo te lo puedo decir, pero dentro de nuestras iglesias pentecostales se abrazan mucho las tradiciones. Y esas tradiciones, ¿qué es lo que hacen? Impulsan a las personas a tener una formación independiente, le hacen el quite a la sana doctrina, por causa de que no tienen los recursos, las herramientas, no tienen dentro del ministerio gente que los asesore, que los guíe, que los disipule. Para mí, especialmente, posterior a todo lo que pueda acontecer, hermano, es fundamental volver a la palabra, alinearnos a lo que Dios dijo. Si tú te das cuenta, en el principio creó Dios y dijo Dios, hágase la luz, y fue así. El principio de Dios opera de la misma forma, y dijo Dios y así fue. Y dijo Dios y así fue. Entonces, hay que volver a lo que dice la palabra. Si la palabra dice de que nosotros estamos en una posición de honra y de gloria, caminemos sobre eso. ¿Por qué? Porque Cristo es la cabeza, nosotros somos el cuerpo, y Cristo como cabeza es victorioso. Y nosotros somos victoriosos con Él. Entonces, yo creo que es fundamental el discipulado, es fundamental la enseñanza, es fundamental, hermano, volver a las escrituras, hermano, volver al argumento. Yo, de acuerdo a lo que he leído y lo que he podido entender, me he dado cuenta de que en todos los reavivamientos o surgimientos que se han dado, ya sea por George Whitefield, los puritanos, ya sea por John Wesley, ya sea por Charles Finney, todos
se iniciaron volviendo a la palabra. Mm. Volver sobre la palabra. Sí, mira, Creo que yo por mi parte he mirado mucho en esto. Claramente hay un camino que debemos tomar, pero también debemos reconocer, y San Agustín habla de esto con respecto a la gracia, y él dice, Señor, pide lo que quieras, pero danos lo que pides. Y eso está hablando de la gracia. Está hablando de que dependemos absolutamente de Dios. Porque claramente en este momento mejor podemos tomar acciones, pues, decir, ya vamos, démosle. Pero debemos pedir a Dios que también mueva nuestros corazones a eso. amén. El salmista decía, crea en mí, después que se reconoció su pecado, David después de que reconoció su maldad, allí en aquel salmo dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto. Yo creo que la iglesia más que nunca debe caer en arrepentimiento. Recuerdo las palabras de Pedro allí en Hechos cuando predica ese gran sermón, y los que estaban allí oyendo quedan tan impactados que le preguntan a Pedro, pero varones hermanos, ¿qué haremos? Y yo creo que eso es lo que Dios debe provocar en nosotros hoy en día. Más que ver toda esta destrucción y decir, sí, tenemos que hacer algo, salgamos a las calles con carteles del rechazo, etcétera, etcétera. Yo creo que aquí tiene que haber algo más profundo. Y Sí, es el arrepentimiento. ¿El arrepentimiento para qué? Como dice la palabra de Dios, para vida. Si lo que la iglesia necesita hoy en día es vida, pero no vida humanista, sino la vida que proviene de lo alto. Esa vida que es capaz de transformar familias completas. Esa vida que es capaz de arrancar a alguien que estaba en drogadicción, metido en pasta base, en cocaína, y transformarlo en un hombre de Dios, en un hombre que estudia la palabra, en un hombre que cuida a su familia, en un hombre que sacrifica por su esposa y por sus hijos. Necesitamos vida, esa vida que proviene de lo alto, esa vida que es capaz de darnos Jesucristo mismo. Amén. Entonces, cuando yo pienso en esto, también pienso con cuidado, porque a veces nosotros los seres humanos somos, vamos, podémosle, hay que hacerlo, vamos, pero no analizamos realmente la situación que estamos. Allí en Jeremías el pueblo de Dios se había alejado de Dios. Los profetas también, los pastores se habían alejado de Dios. Y cuando Jeremías les predicaba, ellos decían, oye, pero ¿por qué nos predicáis a nosotros? Anda a predicarle a los que están allá, po. Pero no, po. Ellos se habían alejado del pacto. Ellos se habían ido en pos de dioses ajenos. Ellos estaban transgrediendo la ley de Dios. Y por lo tanto, la ira de Dios estaba cayendo sobre ellos. Y no solamente sobre ellos, sino también sobre las naciones que los rodeaban. Entonces, si nosotros podemos visualizar esto, porque esto no está sucediendo claramente solamente en nuestro país, sino ya alrededor del mundo esta situación es tremenda. Yo creo que aquí Dios nos está llamando al arrepentimiento. Dios nos está llamando a que nos volvamos a Él de todo corazón. Y allí yo creo, y de verdad lo digo, hermano, yo creo que allí, de este agujero oscuro, horrendo, la iglesia se va a levantar en avivamiento. Amén. Y como buen postmilenialista, querido hermano, vamos Amén. a ser discípulos, de verdad, lo digo de verdad, Amén. vamos a ser discípulos a todas las naciones, porque este no es el fin. Hermano, tú a lo mejor que nos estás viendo, este no es el fin. ¿Sabes qué? Si tú estudias historia de la iglesia, historia del mundo también, han existido muchas crisis, 2 guerras mundiales. ¿Ah? Los cristianos en los primeros siglos fueron perseguidos por Nerón. Nerón los tomaba, los amarraba a un palo y los prendía con aceite e iluminaba su jardín. Cristianos en los primeros siglos pensaron que a lo mejor era el fin. Así nosotros estamos hoy en día, pensando que era el fin, pero sabes que este no es el fin. También en la Reforma Protestante, los hugonotes que fueron perseguidos, que fueron asesinados, que se dice que en las calles habían casi 5 centímetros de la sangre que fue derramada por aquellos asesinatos de aquellos cristianos. ¿Sabes qué? No es el fin. La sangre de la sangre de los mártires va a levantarse nuevamente la iglesia siempre, Amén. siempre, porque es la iglesia de Jesucristo. Amén. Nerón, el Imperio Romano, el comunismo, años atrás, también, ¿cuántos más han querido derrocar a la iglesia? Pero ¿sabes qué? La iglesia jamás va a ser destruida. Jamás
va a ser destruida. Y debemos confiar en Dios, pase lo que pase mañana. Claramente a lo Amén. mejor podemos ir por el rechazo. Yo por mi parte voy por el rechazo. Pero pase lo que pase, creemos en un Dios soberano. Y Él es quien nos sustenta. Amén, por supuesto. Y de hecho me sumo a tu pensamiento con ese llamado al arrepentimiento. Ese arrepentimiento, de acuerdo a Pablo, está basado en la renovación de la mente. ¿Hacia qué nos estamos dirigiendo? Y ahí yo lo traté de simplificar y reducir todo a volvamos a la palabra. Porque si tú te das cuenta, la gente se apartó de la palabra y Exacto. trató de instaurar su propio Dios y no al Dios de la palabra. Entonces, bueno, yo creo que ya concluyendo, ese es el llamado de arrepentimiento, renovar nuestra mente en base a la palabra. ¿Qué es lo que Dios dijo al respecto de nosotros? Me gusta mucho, quizás no es que seamos, de hecho no somos pesimistas, sino que nosotros tenemos la mente de Cristo, una mente victoriosa, por lo tanto nosotros nos expandemos más allá, porque Cristo se expande hacia las naciones a través de nosotros. Y en base a eso, ¿por qué voy por el rezo? Simple, por una cuestión de sentido común, por una cuestión de libertades individuales, porque, hermano, Dios nos ha dado esta libertad. Y independiente se establezca cualquier tipo de forma política dentro de este país, igual vamos a seguir siendo libres, porque la iglesia de Cristo jamás ha estado cerrada. Los templos estarán cerrados, pero no la iglesia de Cristo. Amén, hermanos. Amén. Bueno, vamos a darle término y también agradecerte a ti, hermano Alejandro, por poder estar con nosotros en esta nueva entrevista. Quiero comentarles, hermanos, que posiblemente tendré a dos grandes invitados separados por allí, sí, pero posiblemente tendré a dos invitados, bueno, después del plebiscito, ahí veremos qué sucede, pero esperemos en Dios que podamos estar con esos invitados. No quiero decir los nombres porque no quiero asegurar algo que posiblemente a lo mejor no suceda, pero gracias por la sintonía, gracias por acompañarnos, gracias a los hermanos que también comentaron por ahí. Después vamos a ver si les respondemos por interno, o sea, a lo mejor no por interno, sino allí mismo en la página. Y también quiero, antes de terminar, invitarles a que se suscriban a mi canal en YouTube llamado Presbiteriano Confesional, que también me apoyen con un like, queridos hermanos. He sido atacado por algunos progres y bueno, más que pelear con ellos, yo no les estoy pidiendo que vayan a pelear con ellos para nada, sino que me apoyen con un like. Eso ayuda a mi canal, no estoy pidiendo batones para nada. Solo estoy pidiendo un like, que me ayuden, que se suscriban, que invitan a otros hermanos. Este mismo video, también va a estar en YouTube, así que si quieren volver a verlo, pueden ir a YouTube, pueden compartirlo, etcétera, etcétera. Así que, hermano, no sé si también quieres despedirte y unas últimas palabras. Sí, bueno, gracias por la invitación. Espero que no sea la primera y última vez, sino que puedan haber más invitaciones. Y un saludo afectuoso a Agustín Acosta, un hermano que iba a estar pendiente hoy, y al grupo Los de la Palabra. Eso. Amén, amén. Bueno, hermanos, Dios les bendiga y nos vemos en un nuevo episodio. ¿Dónde? En Presbiteriano Confesional. Chao, chao, hermanos.